Un cordial saludo. Como lo habíamos programado en un video tutorial anterior, el día de hoy vamos a ver cómo recortar algunas imágenes para que tenga un fondo con transparencia. Para tener un poco más claro lo que vamos a hacer, vamos a mostrar un ejemplo que se da o que se daba en algún momento cuando se animaba a punta de celuloides o lo que nosotros llamamos acetatos. En caso de necesitar otro personaje, como se pudieron dar cuenta, ahí se colocaba sobre una imagen, se coloca otra imagen, pero esta imagen, el loquillo o el pájaro loco como lo conocemos algunos, está recortada toda su silueta. Cuando nosotros tenemos una imagen de estas y queremos hacer una composición en un afiche, en una infografía o en cualquier tipo de imagen y requerimos este tipo de imágenes recortadas con un fondo transparente, pues requerimos hacer un trabajo como el que vamos a realizar. Lo primero que tenemos que decir es que ya habíamos visto un poco sobre este software. Es un software de edición de imagen muy completo. Es confiable, es código abierto, es software libre y como habíamos visto en un video tutorial anterior, tenemos al lado izquierdo del software tenemos unas herramientas. Estas herramientas pues tienen infinidad de usos, pero hoy vamos a usar 2 o 3 de estas. A medida que nosotros seleccionamos una de estas herramientas, en la parte de abajo podemos ver las propiedades de cada una de estas herramientas. Al lado derecho podemos ver un área que es el área de capas y el área de pinceles en caso de que vayamos a hacer algo con trazos. ¿Qué es el área de capas? Así como estábamos viendo en la escena del loquillo, si ustedes se dan cuenta, en la parte del fondo tenemos una composición que es el desierto. Muy seguramente se colocó un acetato celuloide con el piel roja, y si ustedes se dan cuenta, aquí se coloca otro celuloide o acetato con la imagen del loquillo. En este caso tenemos 3 capas, ¿sí? Cada una de estas capas tiene un orden de abajo hacia arriba. Lo mismo tenemos acá, de abajo hacia arriba vamos a encontrar unas capas, y pues lo que vamos a hacer hoy es colocar un fondo y vamos a colocar 2 imágenes a las que les hemos hecho algunos recortes para transparencias. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer método es simplemente seleccionando un color. Cuando tenemos, digamos, una foto, una silueta bien definida y en el fondo tenemos un color homogéneo, simplemente seleccionamos el color y lo recortamos. Siempre tenemos que realizar el primer paso. Bueno, abrimos una imagen, tenemos uno aquí que se llama Lake. Primero, aquí donde dice capa, este paso siempre lo tenemos que hacer cuando vayamos a trabajar estas transparencias. Capa, transparencia, añadir canal alfa, que es como colocar un acetato transparente de fondo o algo muy parecido. Entonces ya colocamos el canal alfa de transparencia. Ahora seleccionamos con la varita donde dice selección difusa y seleccionamos el color. Simplemente le damos suprimir o delete o bueno, borrar. Ahí ya borramos una parte de la imagen. Ahora borremos esto. ¿Listo? Digamos ahí borramos las montañas. Si vamos a seguir trabajando con este archivo, yo hago aquí algunos trabajos, aparte de las transparencias le hago otros diseños.
voy a necesitar este archivo, simplemente le doy guardar y me va a dar la opción de guardar con la extensión XCF. Este es la extensión o el formato para guardar el fichero o el archivo para poder seguirlo editando. Lo que vamos a hacer nosotros es archivo, exportar ya cuando lo vayamos a guardar como una imagen, exportar como, digámosle, yo ya lo tenía editado, entonces simplemente digo aquí lago transparente punto o el nombre que ustedes quieran, pero la extensión procuren que siempre sea PNG. PNG porque necesitamos que sea PNG para que se vea la transparencia. Si lo dejamos como JPG no se nos va a ver la transparencia. Exportar. Ok, listo. Vamos a cerrarlo. Archivo. Cerrar vista. Esa es la primera forma. Simplemente se crea la capa, el canal alfa. En la capa se selecciona la varita, se selecciona el color que quiero transparentar y le doy borrar o delete o suprimir y se exporta como archivo PNG. Esos son los pasos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una imagen como esta? ¿Sí? Si yo le doy, digamos, no olviden, la primera fase es capa, añadir canal alfa. Si yo le digo aquí seleccionar y trato como de seleccionar un solo color, me va a quedar muy difícil. Y si se dan cuenta, digamos, cuando selecciono este color, incluso me selecciona algunos colores dentro del mico, del mono. Entonces, ¿qué hago? Ahora vamos a utilizar esta herramienta que parece un lacito, herramienta de selección libre. Bueno, ahí me equivoqué porque ya había selección. Aquí estoy dándole control Z, que es los atajos que normalmente utilizamos, o el atajo que utilizamos normalmente para devolver una acción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar en una silueta, pero para eso yo requiero un punto inicial que también va a ser el punto final. Hago un recorte de una silueta completa. Entonces vamos a empezar acá, vamos a seguir todo este contorno, vamos a seguir por este borde y volvemos a este punto. Seleccionamos aquí el lacito que está al lado de la varita, le decimos herramienta de selección libre, seleccionamos y empezamos. Simplemente hacemos este trabajo. Recuerden que con control scroll o la ruedita del mouse agrandamos o encogemos nuestra pantalla, no la imagen como tal, sino la pantalla. Entonces, ¿qué tan definido tiene que ser esto? Esto tiene que ser tan definido como se necesite. Si vamos a hacer un diseño para un afiche o una presentación que se va a ver en una pantalla grande o un afiche que va a ser muy grande, pues este trabajo tiene que ser mucho más meticuloso. Si yo lo voy a hacer en una afiche pequeño para una presentación en un computador o para un... Perdón, si me equivoco, ¿qué hago? Simplemente muevo el punto. Ok, aquí seguimos. Y así, bueno. Y recuerden que el punto inicial fue este, listo. Ahí ya tengo todo en contorno. ¿Qué pasa si le digo suprimir? Pues me va a recortar el monito, que eso no es lo que yo quiero. Control Z para devolver la acción de recortar. Lo que yo quiero recortar es lo de afuera, entonces simplemente le digo seleccionar, invertir. Ahí me invirtió la selección. Ahora si le digo suprimir, ahora sí me borra lo que está afuera de lo que yo recorté.
Entonces le damos archivo, exportar como, digámosle aquí, yo ya lo había hecho, vamos a colocarle, bueno, me había equivocado, monitos. Si yo lo coloco como JPG, si se dan cuenta se ve el fondo blanco, no se me va a ver transparente. Entonces le digo monitos.png, exportar, listo, archivo, cerrar vista. Vamos a abrir un fondo, un background, un fondo cualquiera. Archivo, abrir. Entonces, aquí tenemos donde dice, tenemos una imagen, un fondo. Abrimos un fondo y digamos que yo decidí o ya tengo diseñado mi fondo y quiero colocar las imágenes que yo ya edité, las transparencias. Simplemente los llamo abrir como capas. Ahí los tenemos en descargas. Entonces el hago transparente, abrir. Aquí donde está hay una herramienta, esta que tiene herramienta de escalado. Simplemente voy a escalar la imagen un poco. Tengo que colocar esta cadenita, cerrarla, para que si yo amplifico el ancho, también se me amplifique el alto y mantenga la proporción. Entonces digámosle 1500, escalar, y con esta crucecita la muevo, selecciono y ya la moví acá. Ahora vamos a llamar la imagen de los monitos. Como le archivo, abrir como capas, una capa nueva, monitos transparentes. Vamos a mirar la diferencia. Monitos transparentes, le damos a abrir y lo vamos a mover. Digamos que lo colocamos por acá. Vamos a escalarlo un poquito, candadito cerrado para guardar proporción, y digámosle aquí 1000, escalar. Entonces lo colocamos aquí encima. Ok, entonces ahí tenemos nuestra imagen editada. Ok, bueno, importante el orden de las capas. Como es algo muy similar a lo que yo les estaba mostrando, ¿qué pasa si yo intercalo las capas de la forma que no es? Pues simplemente que se me van, puede que una capa me tape parte de la otra. Entonces seleccionemos esta del lago y vamos a pasarla por encima del monito con esto. Si se dan cuenta, aquí parte de lo del lago me queda tapando al monito. O si yo paso el lago debajo del fondo, pues ya no se me va a ver el lago. Entonces debo tener cuidado con esto. Ok, entonces esta es otra imagen, digámosle, ya la terminé de editar. Ahí sí le digo archivo, exportar como, y ahí sí ya la exporto como JPG o en el formato que yo quiera. Entonces digámosle aquí final, exportar. Y vamos a ver cómo nos quedó. Aquí donde, bueno, aquí en descargas. La abrimos final
y me va a abrir como una imagen común y corriente, solo que ya la tenemos editada. Pues la idea es que con esto ustedes también pueden, digamos, descargar vectores como de flechas o imágenes o hacer las transparencias de flechas, tortas de estas estadísticas, qué sé yo, cuadros, lo que a ustedes se les ocurra, y hacer una infografía. Pueden colocar rectángulos, óvalos, pueden colocar texto, o de una presentación que ya tengan hecha, simplemente la pasan a imagen, editan el fondo y le colocan un fondo de pronto un poco mejor. Eso es todo, nos vemos en el próximo tutorial. Vamos a ver algo sobre cultura libre, todo lo que es el licenciamiento libre, y de dónde podemos descargar algunos contenidos multimedia para nuestras presentaciones y sin que tengamos el problema de derechos de autor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.